Bienvenidos al curso de hidráulica de canales. En esta videoclase vamos a referirnos a la ecuación de transporte de solutos, que es la base para el estudio de calidad de agua en corrientes. Imaginemos que tenemos un vertimiento de una sustancia en una corriente. En este caso, supongamos que es un objeto sólido que arrojamos a la corriente. En un primer momento, este objeto se va a desplazar en el sentido de la corriente, una distancia en función de la velocidad promedio del flujo, y si no tuviera otras consideraciones, este objeto sólido se movería simplemente por ese efecto del flujo en dirección de la corriente. Se conservaría su forma y su posición, como se muestra en este esquema a través del punto azul. Ahora imaginemos que lo que estamos inyectando no es una sustancia sólida o una partícula, sino un conjunto de partículas, o estamos haciendo un vertimiento de una sustancia líquida en la corriente. En ese caso, observaremos que después de un tiempo, la sustancia inyectada se habrá desplazado también una distancia en dirección del movimiento en función de la velocidad de la corriente, pero adicionalmente empezaremos a notar que se difunde en todas direcciones, como muestra el círculo amarillo. Inicialmente esa difusión que está experimentando la sustancia la vamos a llamar una difusión molecular. Es producto de la acción aleatoria de las partículas que se mueven dentro del agua y que generaría de todas maneras una dispersión o una difusión del contenido de esa sustancia. Ahora imaginemos que adicionalmente al efecto de la difusión molecular incorporamos el efecto de la transferencia de cantidad de movimiento causada por la turbulencia de las aguas. En ese caso, la difusión se hace mucho más rápida, como se muestra en estos círculos verdes, que aceleran el proceso de difusión a lo largo de la corriente. Finalmente, si integramos todos estos elementos, obtendremos algo parecido a lo que se muestra en este diagrama, donde la concentración inicial en el punto de inyección alcanza un máximo con una pequeña dispersión lateral en dirección de la corriente, que es la dirección del flujo en X. Con el tiempo vemos que se ha desplazado la concentración de esa sustancia a una posición posterior en un tiempo t sub 1. La concentración es mucho más baja que al principio, o sea, estamos sufriendo una disminución de la concentración de la sustancia y eventualmente, a medida que avanzamos, vemos que esa reducción es más notable, es decir, la concentración pico, la concentración máxima se va haciendo cada vez menor, pero aumentamos esa difusión, la presencia del contaminante se encuentra mucho más distribuida a lo largo de la corriente. Hay un efecto que no hemos mencionado todavía y es el de la reacción que puede sufrir la sustancia que estamos incorporando en la corriente. Si la sustancia conserva sus propiedades en el tiempo, decimos que es conservativa. En ese caso no se transforma y las concentraciones serían como las hemos mostrado aquí en este diagrama. Pero si la sustancia se transforma por efecto de reacciones físicas, biológicas o químicas, esa concentración se va a reducir con el tiempo y lo que veríamos sería que el pico aparece incluso más atenuado que antes. Esto en el caso de que la reacción sea una reacción de decaimiento, o en el caso de que sea una reacción de crecimiento, veríamos que la concentración se incrementa con el tiempo por encima de lo que se esperaría simplemente por efectos de, esto sería en una situación de crecimiento, por efectos de difusión molecular o turbulenta. Dadas estas consideraciones desde el punto de vista conceptual, podemos establecer entonces que el cambio de la concentración de una sustancia incorporada en la corriente, que llamamos soluto, se incorpora dentro de la matriz del fluido, el cambio de la concentración en el tiempo será función entonces de un proceso que tiene que ver con la velocidad del flujo en la corriente, esta es la velocidad v del flujo, y con la concentración inicial, y que vamos a llamar advección. La advección tiene que ver entonces con la velocidad del flujo, el hecho de que hay una corriente que se mueve en el sentido del flujo, hace que el contaminante se desplace en ese sentido a esa velocidad. Más, porque son efectos aditivos, estará el efecto de la difusión molecular, que lo expresamos a través de esta relación conocida como la ley de Fick. Básicamente nos indica
que la difusión es proporcional, este es un coeficiente de proporcionalidad que se conoce como coeficiente de difusión molecular, es proporcional al gradiente de concentración en cada punto en un momento determinado. Y es también efecto de la difusión turbulenta, producto de la transferencia de cantidad de movimiento a lo largo del flujo, también proporcional a la concentración del contaminante. Finalmente, más o menos el efecto de la reacción de transformación, que será función de la concentración que existe en un momento dado y función del tiempo en el cual ocurre dicha transformación. Vamos a analizar una por una estas componentes de la ecuación general de transporte de solutos. La advección, como mencionamos anteriormente, la advección tiene que ver con el movimiento de los solutos o las partículas que se incorporan en una corriente por efecto de la velocidad misma del flujo. Imaginemos entonces que tenemos un flujo de masa que entra en el sentido X, representado en este caso por la velocidad por la concentración, que nos daría la tasa de incorporación multiplicado por el área transversal de esta sección de Y de Z. Esa sustancia ingresa al volumen de control y después de un tiempo sale del volumen de control a una tasa distinta con esta incorporación de cambio de la sustancia, la derivada parcial con respecto a X en la dirección X multiplicada por el área de la sección transversal de Y de Z. Observamos entonces que hay una diferencia entre la incorporación debida precisamente al efecto de la advección, al movimiento debido a la velocidad del flujo. Por lo tanto, podemos expresar este primer componente, es parcial, miren la derivada parcial de la concentración en función del tiempo, como el cambio que ocurre en esa sección de X, de el efecto de la velocidad multiplicada por la concentración que en ese momento se encuentra en el flujo. Es la derivada parcial con respecto a X, es decir, lo que se ha desplazado en la dirección del movimiento. Ahora hablemos un poco de la difusión. La difusión sigue una ley que se conoce como la ley de Fick. La ley de Fick es una ley muy importante, digamos, de los procesos naturales o ambientales que tiene que ver con el cambio que experimenta la concentración de una sustancia en función de su gradiente de concentración. Es decir, la concentración cambia en el tiempo en función de este gradiente de concentración. Utilizamos un coeficiente de proporcionalidad que se conoce como el coeficiente de difusión molecular y ese coeficiente varía a lo largo del flujo. Entonces también tenemos una relación de variación a lo largo del flujo y variación a lo largo del gradiente de concentración para expresar cómo se difunde la sustancia. En términos de la difusión turbulenta, encontramos que es muy parecida, aunque los procesos físicos son distintos, mientras que la difusión molecular se refiere más a un movimiento de tipo browniano o aleatorio de las partículas dentro de una masa de un fluido, o sea, movimientos aleatorios de las partículas generan esa difusión. En el caso turbulento es un poquito más estructurado y tiene que ver con la turbulencia propia del flujo. A pesar de eso, los dos procesos se pueden ejemplificar con las mismas ecuaciones de la ley de Fick. El efecto neto que veríamos en el caso de la difusión molecular es una reducción paulatina de la concentración, como vemos en este diagrama, donde pasamos de una concentración alta pico en el momento del vertimiento T igual a 0 y eventualmente vemos que la sustancia se va difundiendo en el medio en función de su gradiente hasta alcanzar una condición que eventualmente está en equilibrio en todos los puntos del espacio donde se encuentra. Si a esto agregamos el efecto molecular, el resultado sería mucho más rápido, se lograría ese equilibrio mucho más rápido en el tiempo. Hablemos un poco de las tasas de reacción. Estas reacciones normalmente son de decaimiento, es decir, la sustancia reacciona y con el tiempo va desapareciendo de la corriente. En el caso, digamos, de reacciones químicas sobre sustancias inertes, en algunas ocasiones, cuando hablamos del crecimiento de algas o bacterias en una corriente, se puede dar el caso contrario, que es el de un crecimiento que puede ser exponencial o puede tener distintas formas dentro de la corriente. Pero en principio, estos procesos ocurren con una variación de la concentración en el tiempo. La variación entonces de la concentración en el tiempo será una función de la concentración en la cual comenzamos a mirar el proceso. Es una función potencial con un coeficiente n y un coeficiente de tasa de decaimiento k, vamos a llamarla k.
Es una forma simplificada de representar muchos procesos que ocurren que pueden ser de origen físico, por ejemplo, reacciones de descomposición o de decaimiento radioactivo, como la del radón, que se descompone en polonio y algunas partículas alfa, o reacciones químicas, como por ejemplo la de carbonatación de las aguas en contacto con rocas o con sustancias incorporadas en la corriente, donde en contacto con el gas carbónico y el agua se produce HCO3 y un ion hidrógeno. Este tipo de reacciones eventualmente transforman las sustancias incorporadas en la corriente, o pueden ser de tipo biológico, como por ejemplo la fotosíntesis, que también genera transformaciones dentro del cuerpo de agua por la presencia de algas o por la presencia de bacterias, como lo hemos mencionado anteriormente. ¿Cómo podemos expresar esas tasas de decaimiento? A partir de esta ecuación general, muy sencilla, muy simple, la ecuación la podemos expresar en términos del exponente n. Cuando el exponente n es igual a 1, hablamos de una reacción de primer orden. La solución de esa ecuación de primer orden, como vemos acá, si n es igual a 1, básicamente sabemos que el cambio en la concentración en el tiempo es proporcional a la concentración que existe en cada instante, multiplicada por una tasa que llamamos aquí tasa de decaimiento K. Así, la solución a esa ecuación la vemos aquí. La concentración en cualquier instante será igual a la concentración inicial multiplicada por el exponencial, la relación exponencial de la relación de K por T. Hay un valor, un factor, un parámetro muy útil, que es el de la vida media de una sustancia. La vida media es el tiempo en el que la concentración se reduce a la mitad de lo que había originalmente. Esa solución la encontramos aquí. Si resolvemos esta ecuación, finalmente llegamos a la vida media o la tasa media de esa sustancia en función de la tasa de decaimiento y las dos relaciones de concentración, que sería un medio, y obtenemos este valor, menos 0.6931 sobre la tasa de decaimiento, que sería la ecuación que nos da la vida media de una sustancia cuando la reacción es de orden 1. Cuando la reacción es de orden 1. Cuando la reacción es de orden 2, el exponente aquí será igual a 2, la solución de esta ecuación se convierte en esta expresión, que sería función de la concentración inicial y de nuevo la tasa de decaimiento de la partícula o de la sustancia, y en este caso la vida media, la solución para la vida media sería igual a menos 1 dividido el coeficiente o la tasa de decaimiento por la concentración inicial de la sustancia. Estos valores son importantes para saber si el decaimiento es lento o es muy rápido, dependiendo de las condiciones que se presenten en la corriente. Hay una relación que ya mencionamos cuando hablábamos de los números adimensionales, que se conoce como el número de Peclet. El número de Peclet es la relación que existe entre el coeficiente de difusión molecular o turbulento del proceso que estamos analizando y el proceso advectivo. Recuerden que la advección tiene que ver con el transporte debido a la velocidad del flujo. Básicamente estamos relacionando difusión y advección en este número. Como todo número adimensional, nos permite hacer una relación interesante en términos de su magnitud para cualquier escala del proceso que estemos considerando. En este caso tenemos que el número de Peclet puede ser igual a 1, puede ser mucho mayor que 1 o puede ser mucho menor que 1. ¿Y qué representa cada una de esas magnitudes? Si el número de Peclet es mucho mayor que 1, estamos diciendo que el proceso difusivo domina sobre el advectivo y hablamos de flujos muy lentos en donde las reacciones pueden ocurrir básicamente por difusión molecular. Estos casos se pueden presentar en las condiciones de los acuíferos, aguas subterráneas, donde el tiempo de residencia es muy largo y las posibilidades de que las reacciones de difusión ocurran en la matriz de agua son muy altas comparadas con la velocidad del flujo. Es posible que se presente también la condición de un número de Peclet cercano a 1, algo muy parecido a lo que ocurre en lagos, agua relativamente en calma, en donde se puede presentar la difusión en un tiempo relativamente corto y básicamente una mezcla relativamente buena de las sustancias en el medio acuoso. Cuando el número de Peclet es mucho menor que 1, el proceso advectivo, es decir, el proceso de movimiento del soluto con el flujo, domina sobre la dispersión o sobre la difusión, y lo que obtenemos
es la condición más cercana a lo que se ve en los ríos, donde la pluma del contaminante tarda un tiempo relativamente largo en irse ampliando, debido a que domina es el transporte por el flujo más que por la difusión. En los primeros casos, cuando domina la difusión, hablamos de un proceso de mezcla completa, donde el número de Peclet es mucho mayor que 1 o cercano a la unidad. Es decir, que la sustancia se puede mezclar fácilmente con toda la matriz del fluido que se encuentra a una baja velocidad en ese momento. Mientras que en el caso de los ríos, debido a ese movimiento de advección que domina, hablamos de flujo a pistón, es decir, que la concentración prácticamente se conserva igual en el recorrido que hace a lo largo del canal o del sistema de flujo que estemos considerando. La solución de la ecuación que presentábamos al principio, con los distintos elementos de advección, difusión molecular y turbulenta, y de reacción o tasas de reacción química, física o biológica, tiene una solución general para el caso ideal, que es de la siguiente forma. Básicamente un proceso gaussiano, que tiene la distribución de la curva normal, como la que ustedes recuerdan de la estadística. En este caso, la concentración es una función de la posición en el espacio y del tiempo en el cual ocurre, y yo la puedo expresar en forma genérica a través de estos coeficientes. Esta es la masa que se incorporó del soluto, este es el área transversal del flujo, este es el coeficiente de difusión, este es el tiempo en el cual ocurre la reacción, aquí tenemos la posición en la cual estamos midiendo la concentración, este es el término de velocidad de la corriente, es decir, el término advectivo, está aquí, de nuevo aparece la difusión en función del tiempo, y finalmente la componente de la reacción, que también es exponencial, en función de la tasa de decaimiento y el tiempo en el cual estamos midiendo estas sustancias. Así que, de nuevo, esta es la componente debida a la advección. Estas son las componentes debidas a la difusión y la componente debida a la reacción química. Cuando la sustancia es conservativa, la ecuación se puede simplificar a esta expresión. Y cuando el efecto de la advección es despreciable, podemos reducirla a esta, que sería la solución para un proceso donde domina la difusión. Como vemos, es una solución general que nos permite responder a algunos de los efectos que se presentan en las corrientes por efecto del vertimiento de contaminantes, sean estos conservativos o sean estos reactivos dentro de la matriz del flujo. Finalmente vamos a referirnos al proceso de reaireación. En las corrientes es muy importante, cuando ocurre el flujo, la incorporación de aire, de la matriz de aire que se encuentra en la atmósfera, la incorporación a la matriz del agua, que nos permite tener una buena concentración de oxígeno disuelto en el agua. Ese oxígeno disuelto habla acerca de la salud de la corriente en términos de oxígeno que puede estar disponible para reacciones de seres vivos que se encuentren en la corriente. Por otro lado, cuando se incorpora un contaminante, normalmente esos contaminantes tienen una demanda bioquímica de oxígeno, así que consumen el oxígeno disuelto de las aguas y reducen la concentración de oxígeno en las mismas. Hay un juego entre las dos condiciones. Si la demanda bioquímica de oxígeno es mucho mayor que el oxígeno disuelto, generamos condiciones anaerobias en el agua y reducimos las posibilidades de tener un ecosistema sano. Cuando la demanda es baja, el oxígeno disuelto se puede incorporar y la corriente estaría en condiciones relativamente sanas. ¿Cómo representamos el efecto de la incorporación del oxígeno? Este es el límite del agua, la superficie del agua, y asumimos que hay una zona muy cercana a la superficie donde hay un desbalance en la concentración del oxígeno. El oxígeno en la atmósfera tiene una concentración definida, constante. El oxígeno en la matriz del agua también una concentración más baja. Miren que hay una diferencia entre las dos concentraciones. Y en la interfase ocurre un desbalance, es decir, que hay un gradiente de concentraciones que favorece la incorporación de oxígeno en la matriz de agua. Este es el esquema sencillo con el cual se modela esa incorporación que se conoce como aireación en la corriente. La ecuación de incorporación del oxígeno disuelto o de consumo del oxígeno en función de la tasa
bioquímica de oxígeno, la demanda bioquímica de oxígeno, es muy parecida a la de una reacción de primer orden. Y por lo tanto la solución a esa ecuación, de nuevo, es muy parecida a la expresión que habíamos visto antes para el caso de una reacción de primer orden de decaimiento. Así, a medida que pasa el tiempo, en la incorporación de un contaminante, por ejemplo, vemos que hay una demanda bioquímica de oxígeno que reduce el nivel de oxígeno en el agua. Ese déficit llega hasta un punto crítico por debajo del cual ya no puede haber ninguna reacción biológica con el oxígeno disuelto en el agua, y a partir de ese punto es posible que ocurra una recuperación en la corriente hasta llegar de nuevo a un nivel de saturación en las aguas. Ese nivel de saturación en los ríos está del orden de 8 a 12 miligramos por litro en oxígeno disuelto. Pero esta recuperación implica que no hay más vertimientos en el agua y que se puede recuperar la corriente hasta niveles relativamente saludables en un ecosistema que lo favorece. Bueno, con estos ejemplos esperamos que quede claro el concepto del transporte de solutos en corrientes, cuáles son los elementos fundamentales, básicamente la advección, que es el movimiento con el flujo, la difusión, que tiene que ver con acciones moleculares y con acciones de transferencia de cantidad de movimiento en el flujo, y finalmente las reacciones químicas o físicas y biológicas que pueden ocurrir en la sustancia y que la transforman, y por lo tanto nos permiten identificar en la superposición de estos tres efectos cuál puede ser la concentración de estas sustancias en la corriente. Muchas gracias.